En esta clase voy a desarrollar la temática sobre generación de la forma y representación de superficies curvas no desarrollables. Haremos una clasificación de estas superficies, veremos los elementos que las conforman y sus leyes de generación. Y vamos a desarrollar en profundidad las superficies regladas y las superficies de doble curvatura. Los objetivos de esta unidad temática son conocer y modelar las superficies curvas alabeadas y las de doble curvatura no desarrollables con el software que ustedes determinen, que ustedes mejor manejen. Eso es a elección. Adquirir capacidades en el modelo de superficies curvas, en el modelado de superficies curvas de mayor complejidad e incorporarlas en el diseño de proyectos arquitectónicos. Estudiar las leyes que intervienen en su generación, comprender los elementos geométricos elementales que intervienen en su modelado, reconocer las directrices, las generatrices y planos directores. Otro objetivo es desarrollar la capacidad de operar el diseño mediante la combinación de estas superficies, relacionándolas a envolventes y cubiertas arquitectónicas e incorporarlas en el espacio urbano. Incorporar en las representaciones la ambientación de los espacios, su funcionalidad, la escala humana, el equipamiento urbano. Con respecto a la clasificación de las superficies curvas, dentro de la clasificación serían las superficies regladas y las de doble curvatura. Ya hemos desarrollado anteriormente las de simple curvatura, desarrollables, las cónicas, las cilíndricas y las tangenciales. Ahora después vamos a trabajar las alabeadas no desarrollables, más adelante, en este mismo teórico, y las de doble curvatura. Para hacer una enunciación de lo que son las superficies curvas, son las engendradas por el movimiento de una línea recta o curva, según sea su ley de movimiento y su variación de forma. Las superficies regladas, las engendradas por el movimiento de una línea recta, de acuerdo con su determinada ley. Fíjense esas imágenes como son líneas rectas que van moviéndose en el espacio y generando esta superficie envolvente. En las alabeadas vamos a trabajar específicamente ejercitaciones prácticas de hiperboloide elíptico, de revolución, paraboloide, hiperboloide, conoide recto, conoide oblicuo, casos particulares de los conoides helicoidales, cilindroides. Todo esto lo voy a ir desarrollando ahora de paso a paso, bien detalladamente. Retomando entonces las temáticas dadas, que son las superficies de simple curvatura, las cónicas, que tenemos las cónicas rectas, oblicuas y en general, ya desarrolladas en teórico en las asignaturas previas a forma de representación 3, las cilíndricas, rectas, oblicuas en general, y las tangenciales son las que voy ahora a hacer un desarrollo que ya la habíamos mencionado, pero no he explicado detalladamente. Bien, entonces las de simple curvatura son desarrollables. ¿Por qué? Porque son susceptibles de yuxtaponerse sobre un plano sin que se produzcan rotura ni deformación de ninguno de sus elementos. El plano tangente a un punto de la superficie lo es a la generatriz que pasa por el punto. Ahí en la propiedad 2 está la imagen, como la generatriz tangente y el punto, el plano que pasa por tangente genera una generatriz, determina una generatriz. Y dos generatrices infinitamente próximas son coplanares. Nunca se van a tocar, son paralelas entre sí. Y bueno, eso por un lado, las superficies, ¿por qué son desarrollables, ¿no?
Entonces, de las superficies regladas tenemos la superficie cónica. La cónica es la generada por una recta que se mantiene fija en un punto y se apoya constantemente en una curva que no está contenida en el mismo plano que el punto. Esta recta se llama generatriz y el punto es el vértice de la superficie, ahí lo muestro en la imagen, y la curva, eh, eh, la curva serían sus directrices, las que son en este caso circunferencias. De la superficie cónica tenemos la de revolución, que es la superficie cónica recta, es cuando el eje de la superficie cónica es perpendicular a la base, a la directriz base, y ella debe ser obligatoriamente una circunferencia. La superficie cónica de segundo grado es la superficie cónica oblicua, cuando la directriz de la superficie cónica es una curva de segundo grado, elipse, parábola, hipérbola, y el eje C es recto u oblicuo. Si es oblicuo, su base puede ser también una circunferencia. En general, cuando las directrices de la base es una curva cualquiera, pudiendo ser su eje recto u oblicuo. Como el cono circular recto, entonces es la base perpendicular, el eje perpendicular a la base, y el cono circular recto es cuando la base es una circunferencia y el eje es oblicuo, inclinado con respecto a la base. Con respecto a la superficie cilíndrica, es la generada por una recta que se desplaza paralelamente a una dirección apoyándose en una curva. Esta recta se llama generatriz y la curva plana o alabeada es su directriz. El cilindro, cuerpo limitado por una superficie cilíndrica y dos planos paralelos que cortan a todas las generatrices y generan sus bases. Y repasando, entonces el cono circular recto es el eje es perpendicular a la base, y en el cono circular oblicuo las bases, que pueden ser circunferencias, y las generatrices son oblicuas a los planos que la cortan. En ese caso ahí en la imagen lo estoy mostrando, ¿no? Y bueno, y las superficies cilíndricas de revolución es la que tiene por directriz una circunferencia y la generatriz son perpendiculares al plano de la directriz. La de segundo grado es la generada por el movimiento de una recta que se mantiene paralela a una dirección, recta o obliqua, y se apoya en una curva de segundo grado, una elipse, parábola o hipérbola. Si la dirección es oblicua, su directriz puede ser una circunferencia. Es el mismo caso, ¿no? Y en general, cuando la directriz de la base es una curva cualquiera, pudiendo ser su eje recto u oblicuo. Ahora, presentando las superficies tangenciales de estas de simple curvatura, voy a mostrar específicamente la convoluta por línea tangente. Es la generada por las sucesivas rectas tangentes a la línea labiada denominada directriz, la línea labiada D. Y las generatrices serían esas rectas blancas, esos segmentos blancos, que son tangentes a esa directriz. En este caso, el segmento PQ es una generatriz de la convoluta, ahí está especificado, la generatriz G y los dos puntos extremos P y Q, siendo Q el punto de tangencia con una directriz D. La longitud PQ puede ser fija o variable. En este caso, las generatrices se han prolongado hasta su intersección con el plano base o plano de piso pi, denominado pi, el plano amarillo. En particular, la imagen adjunta es una convoluta helicoidal por ser la directriz una hélice cilíndrica. Esta recta D es una hélice cilíndrica. La hélice cilíndrica es la línea alabeada generada por la trayectoria de un punto que se desplaza con movimiento uniforme de rotación. Estos puntos que ustedes ven ahí, alrededor del eje de una superficie cilíndrica y al mismo tiempo con movimiento uniforme
de traslación paralelo a dicho eje. Bien, pasando a las superficies alabeadas, específicas a tratar acá en la asignatura, la clasificación de las no desarrollables alabeadas se clasifican de dos líneas directrices y un plano director, de dos líneas directrices y un ángulo constante, o de tres líneas directrices. A su vez, cada una se clasifica, por ejemplo, la de dos líneas directrices en dos rectas, las dos directrices pueden ser dos rectas, una recta y una curva, o dos curvas. Y así eso determina el nombre de cada superficie en particular. Las dos líneas rectas sería un paraboloide hiperbólico, una recta y una curva, un conoide en general, después veremos la clasificación a su vez de los conoides, y dos líneas curvas cilindroides. Entonces, de las superficies curvas regladas, haciendo un resumen de la clasificación, tenemos la de simple curvatura, las que desarrollé anteriormente, y ahora desarrollo las alabeadas en particular. Ahora voy a tocar el tema de las dos líneas directrices y un plano director. Estos son tres superficies en particular que se generan en este grupo: el paraboloide hiperbólico, conoide recto oblicuo y cilindroide. Yendo a el de dos líneas directrices rectas, el paraboloide hiperbólico es una superficie alabeada generada por el desplazamiento de una recta G, generatriz G, ahí está determinada en proyección diédrica, tenemos acá el ejemplo, la recta G, una recta oblicua, que todas sus rectas generatrices son alabeadas entre sí, se cruzan en el espacio pero no se tocan, no son paralelas, por eso es alabeada la superficie, y fíjense que tenemos dos directrices D y D'. La directriz D, por ejemplo, acá sería la recta D oblicua y la recta D' oblicua. Y fíjense que una está inclinada de izquierda a derecha, ascendiendo, y la otra de izquierda, de derecha a izquierda, ascendiendo. Entonces generan rectas alabeadas entre sí. Esa generatriz se va desplazando a lo largo de todas las rectas y genera el paraboloide hiperbólico. A su vez, el plano director sería esta sección alfa que ustedes ven acá, proyectante horizontal, donde secciona la superficie a una distancia constante, donde va generando una cantidad de generatrices. Si reduzco la distancia, puedo tener el mismo paraboloide con más cantidad de generatrices o menor cantidad. Eso ya las prácticas que les planteamos en el aula virtual, plantean distintas cantidades de generatrices según el caso del ejercicio. Entonces, se lo designa paraboloide hiperbólico porque las curvas envolventes son parábolas y las secciones producidas con planos paralelos a H1 son hipérbolas. Si lo secciono con planos horizontales, en este caso, obtendría hipérbolas, y si lo secciono con planos proyectantes horizontales, en sentido acá, por ejemplo, que lo seccionemos en la mitad, lo que logramos son parábolas. Así que, bueno, uno de los casos paradigmáticos es el restaurante Los Manantiales de Félix Candela en México, construido en 1958, construido en hormigón armado. Lo importante de esto que muestro es la facilidad que tienen estas superficies, más allá que aparentemente se visualizan como complejas. Acá muestro algunas imágenes como con todo tipo de materiales las puedo construir, desde hormigón armado, ladrillo, arquitectura ladrillera o caña de bambú. Así que bueno, fíjense cómo acá ya estos ejemplos son cuatro paraboloides hiperbólicos. En realidad tenemos acá una línea directriz y otra línea directriz, y eso se repite cuatro veces, superponiéndose, compartiendo sus directrices, y logro una superficie constante que está compuesta por cuatro paraboloides hiperbólicos. Acá el orquidiario de Medellín, la foto está arriba a la izquierda. Y ejemplos de arquitectura con hormigón armado, con
madera, con listones de madera, maquetas de estudio, chapa. Son superficies que, bueno, los materiales que se construyen, esas rectas, bueno, son susceptibles a el movimiento y, bueno, generan esa superficie curva. A su vez, tenemos combinaciones de estas superficies. Combinándolas con polígonos, por ejemplo, acá estoy mostrando el fuste de una columna conformada por dos paraboloides hiperbólicos y un trapecio acutángulo. La espalda, fíjense, en la primera generación dice generatriz AB y CD y lados de la base superior e inferior del fuste. Y el plano director, el plano proyectante horizontal que está marcado acá en proyección horizontal. Fíjense que las secciones que está generando el plano director genera y determina las directrices. En la parte anterior en la parte del frente de la columna, acá en vista anterior, fíjense cómo se produce un trapecio, un plano, en la parte posterior otro plano, paralelo a la línea de tierra, y el paraboloide está conformado por estas dos líneas AB y CD, acá se puede ver en la perspectiva, AB y CD, y logro cerrar la parte inferior y la parte superior con dos paraboloides hiperbólicos. O sea, las dos partes laterales son paraboloides, la parte superior un trapecio, la parte inferior un rectángulo. Al frente tendría un trapecio y en la espalda de la columna un rectángulo. Bueno, son superficies complejas, pero hemos trabajado esto mucho años anteriores en prácticas y demás, y son muy sencillos de construir. Comprender la generación de la forma es lo más importante. Y después con el software es muy factible de que puedan construirla, modelarla. Acá tenemos otros ejemplos, que fuste de una columna conformada por 8 paraboloides hiperbólicos y 4 triángulos. Fíjense que en la parte superior de la columna tenemos que es una cruz y en la parte inferior un cuadrado. Y cada uno de las laterales, acá muestro solamente un paraboloide, AB y CD, las dos rectas directrices, las generatrices son las que unen a distancias constantes la directriz AB con la directriz CD y las generatrices conforman la superficie. A su vez está seccionado por un plano director horizontal que me genera las secciones en el otro sentido. Y fíjense que para lograr unir y cerrar esta columna, fíjense que en cada extremo de la cruz genera con un triángulo, cierro la superficie. Podría ser esto si fuera de hormigón armado, cerrar el encofrado, ¿no? Bien, ahí tienen las representaciones diédricas, pero bueno, por lo general, para generar formas y superficies, fíjense cómo estos paraboloides necesito siempre varios para poder generar una forma más compleja. Y acá muestro esta imagen del Turquín torso de arquitecto Calatrava, bueno, que trabaja con toda esta superficie. Esos también son paraboloides. Eh, y bueno, un poco más compleja, pero en sí podríamos ir generándola. Tengo ejemplos, después puedo mostrar, de distintas formas de llegar a esa misma forma general, distintos caminos para llegar a esa forma. Bien, ahora vamos a pasar al los conoides. En este caso, conoide recto. Una recta y una curva serían las directrices. En este caso son dos conoides, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. La directriz recta sería el segmento AB y la directriz curva la curva D, que sería una media circunferencia. Repitiéndolo, espejándolo, conseguiría cerrar la superficie. Sería un conoide a la derecha, un conoide a la izquierda. Si la directriz recta es perpendicular al plano director, el conoide es recto. Caso contrario sería oblicuo. Después voy a mostrar un oblicuo. Fíjense cómo la recta es perpendicular, esta recta AB es perpendicular al plano alfa director. En este caso está conformado por una recta de punta, AB, y dos semicircunferencias.
Los dos conoides comparten la recta directriz de AB, el segmento AB, y cada uno tiene su arco de circunferencia a la derecha y a la izquierda, y así conformo el conoide recto. El caso más claro de estas formas en arquitectura se da en arquitectura ladrillera, es lo que les digo, como con distintos materiales puedo llegar a construir de esta forma, donde encontramos el caso de conoides rectos de plano director. El muro de la Atlántida, que es una iglesia del lado Dieste, la iglesia Atlántida en Uruguay, eh, fíjense que todas las directrices se cortarían en una recta que está en el infinito. Y es impropia y es la recta común a todos los planos paralelos a esa orientación. Fíjense, en la parte superior, las directriz curva, serían varios conoides rectos, lo diría, para modelarlo tendría que hacer cada semicircunferencia, y una recta en la parte inferior. Y ahí lo tenemos construido en ladrillo. Este es un análisis que hizo un alumno, bueno, sobre la generación. Bueno, hice el estudio, dibujó un trabajo que hemos hecho años anteriores. Bueno, debían elegir una obra, analizarla, estudiarla, modelarla. Otro ejemplo es el pabellón de rayos cómicos en México, también de Félix Candela, donde eh, este pabellón está construido por una sucesión de conoides rectos. Acá hay otro ejemplo, o sea que fíjense la cantidad de posibilidades que tenemos. Acá en este caso está acostado y bueno, tendríamos la directriz recta, sería el segmento vertical AB, y la directriz curva sería la semicircunferencia. En realidad, para generar esta superficie vamos a tener que hacer un cuarto de circunferencia en una recta y después despejarlo para cerrar y conseguir la otra parte. En el software es muy simple esto. eh, cliqueando sobre la curva y cliqueando sobre la recta, se genera la superficie labiada, hay que determinar configuraciones, cómo determinar cantidad de generatrices y demás. Y acá tenemos el conoide oblicuo, cuando la directriz recta e inclinada con respecto al plano director o a la base, o a la directriz, al plano generado por la directriz curva, podríamos decir. En este caso tenemos que la recta directriz es un segmento oblicuo y el plano de la base, o la directriz curva, digo la base porque está apoyado en el suelo, sería la directriz curva, que es una semicircunferencia. Para esto también tendría que generar un conoide a la izquierda, un conoide a la derecha por separado, tocando una semicircunferencia a la izquierda, una semicircunferencia a la derecha, con la recta, el segmento AB, que es la directriz recta. Y acá tenemos una sucesión, como combinando esa superficie también. Esto es un poco lo que pasa ahí con la iglesia del Laio Dieste, donde ven la semicircunferencia en la parte superior y la recta sería la directriz curva, y la directriz recta sería los segmentos A, B, S, D. Cada uno es un conoide. Acá serían dos conoides. Uno que va hacia la izquierda, con la circunferencia a la izquierda, el de la circunferencia a la derecha es otro. Lo recalco porque por ahí uno en el software puede tocar la curva y cuando el software genera todo junto, no queda una superficie arreglada. Bueno, y acá también con conoides una columna conformada con dos conoides oblicuos y un triángulo. Y la espalda un rectángulo, ¿no? En la espalda es un rectángulo. Es el conoide, un arco de circunferencia, una semicircunferencia. AB sería la directriz curva y el segmento de punta CD sería la directriz recta. Y las generatrices que van uniendo, tomando secciones constantes en la directriz recta y en la curva, uniendo consigo la superficie. El frente de la columna lo cierro con un polígono triangular. Y ahora pasamos al otro ejemplo, al tercero de las regladas alabeadas, eh, de dos curvas ahora, dos líneas directrices curvas, y se genera la superficie cilindroide. También es susceptible de combinar, pero ahora
lo que estaríamos viendo es el desplazamiento de una recta generatriz G a lo largo de dos directrices curvas, una semicircunferencia y un arco. ¿No? Eh, eh, Vaído, achatado, que sería la directriz de prima. Y el plano director paralelo, sería de perfil en este caso, va determinando, seccionando perpendicularmente a las dos directrices y genera, y podríamos ir determinando esas rectas generatrices. Pero en sí, para generar la superficie, cliqueo sobre la curva, primer curva, cliqueo sobre la segunda y genero la superficie cilíndrica. Y bueno, arquitectura de conoides rectos. Fíjense, todos estos volúmenes, todos estos prismas, podríamos decir, porque después la materialización puede ser muy amplia. El abanico que se genera, cómo materializarla es muy amplio. Más adelante vamos a trabajar también en eso en la asignatura. Acá, por ejemplo, esas directrices las podríamos tomar como esos prismas, ¿no? Al volumen de la arquitectura. Pero en realidad es un cilindroide, curva y otra curva ya en el otro extremo, que acá en esta foto no vemos, igual que en esto con, techo, con chapa acanalada. ¿Eh? Las curvas serían las directrices, y las generatrices serían las rectas. ¿Eh? Bien. Otro cilindroide acá, lo mismo. Fíjense que acá el plano director, lo generarían rectas, un plano horizontal, seccionándolo en plano horizontal, iría generando directrices, las generatrices. Y las dos directrices son las dos curvas esas que vemos ahí en posición frontal. Y ejemplos también de cilindroides. Calatrava es uno de los arquitectos que más trabaja esto. Fíjense que esto en sí son las dos directrices curvas, son los arcos estos, y las generatrices serían los elementos estructurales que se van desplazando a lo largo de esas curvas. Repitiéndolos, voy combinando y generando distintas combinaciones, que más adelante también trabajaremos en la próxima unidad temática, ¿eh? En la transformación, de la forma, y en la cómo hacer repeticiones y demás. Acá tenemos otro ejemplo, este es un ejercicio que hemos hecho varias veces en años anteriores, donde acá tenemos dos cilindroides. Fíjense qué importante cómo, si uno, con respecto a las consignas, si nosotros le damos la representación diédrica, uno tendría que comprender bien esto y cómo denominar bien, ver bien las denominaciones, porque acá tenemos unas curvas en la parte posterior y otras en la parte anterior, al frente y posterior hacia atrás, y las dos son alabeadas entre sí. Entonces, bueno, y ahí se va generando, los cilindroides. Y acá tenemos el caso de dos líneas y ángulos constantes, una recta y una curva, el conoide helicoidal y el cilindroide, el caso particular del cilindroide, que son dos curvas, el cilindroide helicoidal. Acá los muestro por separados, las vistas, las proyecciones diédricas y la perspectiva. Fíjense que las generatrices cortan al eje del cilindro perpendicularmente. El plano director serían las horizontales, esto se asemeja a una escalera caracol, ¿no? Pero fíjense, es este caso el caso particular del conoide. ¿eh? Fíjense que la directriz recta sería la directriz D, que es la recta vertical. Y la directriz curva es una hélice cilíndrica. El desarrollo de esa hélice se va dando sobre una superficie cilíndrica. Ahí en la representación muestra cómo esto es un cilindro, en realidad, donde se va, va evolucionando la hélice. Y bueno, y el plano director sería el plano horizontal, que serían posteriormente los peldaños, ¿no? Este sería recto cerrado. Ahora, ejemplos, de los rectos cerrados. Fíjense que es un elemento vertical, el eje recto, un único elemento vertical, y ahí lo que les mostraba de la escalera caracol.
Ahora, la escalera helicoidal ya sería el helicoide oblicuo abierto, ¿m? Donde fíjense que ya las dos directrices son curvas. Es una hélice exterior y una hélice interior. ¿Eh? Fíjense acá en el ojo de la escalera cómo puede verse la hélice, la que es la interior, y la hélice exterior sería esta otra. Y acá un poco mostrándoles la directriz curva D y D', acá las denominé D' y D, hélices cilíndricas ambas de diferentes radios e igual paso. Es importante para generar los peldaños, ¿no? Eh, bien. Y ahí tenemos lo mismo, arquitectura de escalera helicoidal. Este es de arquitecto Niemeyer también, trabaja mucho con ese tipo de formas. Y muestro también el helicoide oblicuo cerrado, es una recta y una curva, superficie generada por el desplazamiento de una recta generatriz G, que se apoya simultáneamente sobre dos líneas directrices, una D y otra D'. Una recta y una curva. Una es una hélice, fíjense, y otra es una recta. Y la generatriz G. Manteniéndose constante el ángulo de forma que forma la recta esta con respecto a la directriz recta. Acá la recta G está inclinada con respecto a la directriz recta y se va manteniendo constante esa inclinación. Bien. Y acá lo que muestro es el helicoide oblicuo abierto de dos curvas, superficie generada por el desplazamiento de una recta G, la generatriz, que se apoya simultáneamente sobre dos líneas directrices, hélices de diferentes radios, D y D', e igual paso, manteniéndose constante el ángulo que forma dicha generatriz con el eje de las elipses. O a un cono director de revolución no representado como en el caso anterior. Lo importante es acá que ahora son las directrices son dos curvas, dos hélices curvas. La generatriz G está inclinada con respecto al piso y la separación es constante. Y tenemos la de tres líneas, las superficies alaberas de tres líneas, dos curvas y una recta. Y acá lo que muestro es el cono alabeado y de tres curvas el hiperboloide. De tres líneas directrices, tres curvas. Superficie alabeada generada por el desplazamiento de una generatriz G que se apoya en tres curvas directrices D, D' y D sub 2', o por la rotación de una generatriz G, generatriz, alrededor de un eje que no la corta como en la imagen adjunta. Fíjense que la recta G generatriz es alabeada con respecto al eje, eso es lo que quería decir. Esto es muy simple, en todos estos ejercicios lo importante es ubicar el eje, el elemento vertical que va a funcionar como eje de la rotación, y el elemento generatriz que sería en este caso esta recta frontal en este caso. Bueno, rotando, el software va a pedir, bueno, rotación, lo voy a hacer con revolución en la superficie esta, malla revolucionada, me va a determinar, pedir el objeto a revolucionar, la recta G, la recta frontal G, me va a pedir el eje de rotación, la recta vertical, el primer punto, el segundo punto, y después el ángulo de rotación. Con 360 grados lograría generar el hiperboloide de revolución. Este es un ejercicio que también trabajamos mucho, muchos ejemplos de arquitectura, la más paradigmática, la torre de Sujov, de Vladimir Sujov, en Rusia en 1896, el que estamos mostrando arriba a la izquierda, y después muchos ejemplos que fueron variando en historia, donde está aplicado donde se muestra arquitectura desarrollada con este tipo de ley de generación. Ahora mostrando de tres líneas directrices, ¿no?
una recta y dos curvas. Esta es una superficie generada por el desplazamiento de la recta G, que se apoya simultáneamente sobre la recta D, que sería esta recta vertical acá en el centro de la superficie, y dos curvas directrices, la D' y la D. Siempre la recta se va variando, apoya sobre la recta, sobre la directriz recta, sobre la curva, y eso se va moviendo alrededor del eje constantemente y genera este tipo de superficie que se llama cono alabiado. En un caso particular es cuando las directrices son elipses. Esta y esta son elipses o circunferencia contenida en un plano no paralelo. Puede ser esta también una circunferencia y esta también, pero en planos que no estén paralelos entre sí. ¿Ven cómo se puede apreciar como el plano directriz D está horizontal, en posición horizontal, y el proyectante vertical, el plano directriz D'? Y el cuerno de vaca, caso particular también, cuando las directrices curvas son dos semielipses o semicircunferencias D y D', situadas en planos paralelos, y la directriz recta D, la directriz recta, que es la que está acá de punta, es perpendicular al plano de las curvas. Esta recta D es perpendicular a la curva D y de la curva D', y las líneas generatrices la cortan, une el centro, aparte une el centro. Fíjense cómo a partir de ahí se va trasladando la recta a lo largo de la superficie y va generando la superficie. Estas son un poco más complejas, por ahí las muestro para que las conozcan, pero no las vamos a desarrollar en las ejercitaciones. Van a ver que los ejercicios este no es uno de los casos que trabajamos. Bueno, y ahora pasamos al otro grupo. Estuvimos con el grupo de las regladas, alabeadas y de simples, y ahora las de doble curvatura, donde tenemos, voy a empezar con las de revolución, que son las que vamos a trabajar. También tenemos las de evolución y las de traslación. Son las superficies engendradas por el movimiento de ahora de una curva. En el caso anterior era una recta y ahora es una curva de acuerdo a una determinada ley. Las leyes pueden ser la revolución, la evolución y la traslación. Ahora desarrollaremos en particular la esfera, el elipsoide, paraboloide, hiperboloide y toro de revolución. Empezando entonces con la superficie de revolución, son las engendradas entonces por el movimiento de una línea curva que gira alrededor de una recta fija llamada eje de la superficie o eje de revolución. En la imagen adjunta se representa una superficie de revolución general por ser la línea que gira alrededor del eje E, una línea cualquiera. En este caso, los planos que pasan por el eje E son horizontales, como el plano pi, y generan los paralelos, que son los que están en amarillo, las circunferencias. Y la generatriz es el meridiano, se llama meridiano. Paralelos son las secciones perpendiculares al eje. Meridianos son las curvas que la genera. Depende de la forma de esa curva, va a ser el resultado de esa revolución. Y luego tenemos en este caso que esos paralelos se dividen, bueno, el paralelo de mayor radio se va a llamar ecuador, y el paralelo de menor radio, círculo de garganta o collarino. Bien. Acá, fíjense cómo ahí lo que planteo, la directriz, que sería, la podría representar frontalmente, y luego con el eje vertical hacer la rotación. Entonces acá repasamos. El paralelo son las secciones horizontales, circunferencias. La sección principal, la generatriz principal, es el meridiano, el elemento que voy a determinar, voy a seleccionar para hacer la revolución. Y eso se llaman meridianos. Puedo determinar después cantidad de meridianos, cantidad de paralelos que la superficie, que el software genere cuando hago el modelado. Eso se configura. Y acá, bueno, acá muestro el planteo de la esfera, aunque esto ya lo estuvimos trabajando en forma de representación 2,
pero bueno, ahora la vemos como superficie de revolución y agregamos la elipse revolucionada, va a generar la superficie elipsoide. Elipsoide alargado, si la elipse revolucionada es el eje mayor, eh, está paralelo al eje, y si el eje menor está perpendicular al eje de la elipse, generó el elipsoide achatado. Las superficies paraboloides ahora. Bueno, parábola en revolución, sería este caso acá. La hipérbola, en este caso de dos ramas, puede ser una sola rama, revolucionada, eh, hiperboloide, y en la superficie tórica es una circunferencia que no, que está separada del eje de revolución y se la rota alrededor de ese eje y se genera la superficie tórica, ¿eh? Generada por la circunferencia que gira alrededor de un eje coplanar, pero que no pasa por su centro. Y el hiperboloide, bueno, lo que ya decía. Acá el caso hiperboloide de una hoja, ¿eh? En estos dos casos, y el eje, si la hipérbola gira alrededor de un eje imaginario, se obtiene el hiperboloide de revolución de una hoja o rama, ¿eh? En este caso. Y sus secciones con planos perpendiculares al eje son circunferencias. Solo secciono al hiperboloide paralelo, siempre circunferencia. Eso es lo que tiene la revolución, ¿no? Lo mismo, lo que pasa por lo contrario es cuando lo corto, con planos paralelos al eje, se generan hipérbolas. La Catedral Metropolitana de Brasilia, de Oscar Niemeyer, bueno, un caso particular, un caso paradigmático de esta superficie, de este tipo de formas y arquitectura que trabaja con estas formas. Otro ejemplo, el toroide, ¿eh? Estadio, eh, fíjense que esta es la superficie generada. Fíjense que la circunferencia directriz, la generatriz sería el círculo. En este caso acá, en rojo lo coloqué, frontal, la posición. El eje es una recta vertical AB y la rotación de 360 grados generaría la superficie. Y ahí lo importante acá, bueno, que se genera un radio de circulación interior, y un radio exterior. Eh, Va a quedar, si yo lo miro en planta, vista superior, acá podemos ver el radio exterior y el radio interior. Depende cuánto se acerque, se separe, el tamaño de la directriz circunferencia que rota alrededor del eje, va a variar ese radio interior y exterior del toro. Después, a su vez, seccionando esta superficie, se amplía muchísimo el abanico de formas. Este es el Museo Americano del Aire de Norman Foster, por ejemplo, que el planteo es de esa cuarta media superficie tórica, una sección horizontal y genera lo que, lo que asoma de la arquitectura en esta arquitectura semienterrada. ¿Eh? Fíjense que eso es una parte de un toro, en realidad. ¿Eh? Seccionarlo y tomo ese sector que estoy marcando ahí en la imagen. Bien, ahora vamos a pasar a las superficies de traslación. La traslación, bueno, son engendradas por el movimiento de una línea curva de forma constante o variable que se desplaza en el espacio a lo largo de una línea recta. ¿Eh? También podríamos también, tanto las superficies cilíndricas que habíamos visto, de, de simple curvatura, también pueden estar generadas por traslación. Lo hemos visto en el tipo de modelado, en el teórico de tipo modelado, tiene el aula virtual, ¿no? Acá el hiperboloide elíptico se denomina así porque su sección con planos perpendiculares al eje son elipses y con planos paralelos al eje son hipérbolas. Ahora esto se lograría con una herramienta, con otra herramienta de solevado, por ejemplo, donde voy tocando las tres directrices curvas, las tres elipses y genero la superficie. Este tipo de superficie en general
superficie de doble curvatura que se presentan en las carrocerías de los automóviles, los fuselajes de los aviones, los cascos de barcos, de navíos, numerosas líneas aerodinámicas de objetos variables. El jarrón por traslación, lo mismo que vimos por revolución hoy, ¿eh? Y lo mismo ¿eh? para casco de embarcaciones. Bueno, el casco de embarcación, bueno, son líneas que se van trasladando, pero su sección, su forma va variando con una determinada ley a lo largo a lo largo que va generando la forma. ¿Eh? Acá son casos de ahora de superficies de evolución. El tercer teníamos revolución, traslación y evolución. Engendrada por el movimiento de una línea curva, ¿m? O esfera también podría ser, o una línea curva, de forma constante o variable que se desplaza en el espacio a lo largo de una línea curva no circular. ¿Eh? Y acá tenemos como la evolución, pero a su vez también ¿eh? eh, va variando la sección, va variando la forma. Y en este caso no varía la forma, pero es de evolución. El caso que quiero mostrar acá particular se presenta el serpentín, superficie envolvente de las distintas posiciones de una esfera que se desplaza en el espacio de modo que su centro O recorre una hélice cilíndrica. La hélice está apoyada, generada sobre una superficie cilíndrica, por eso es hélice cilíndrica, y eh, en la superficie envolvente de las distintas posiciones de una esfera que se desplaza, como vemos ahí en la imagen, en el espacio variando su radio. Bien, y con respecto a las prácticas de aproximación, los planteos de los ejercicios están dados en proyecciones diédricas. En este caso, acá hay resoluciones parecidos a los de ustedes, acá puse ejemplos de lo que les hemos dado. Lo importante acá es ubicar los elementos geométricos, directrices, para después utilizar la herramienta del software para generar o una superficie reglada o una revolución o la herramienta de generación que utilice, pero lo importante sería colocar en el espacio, ubicar el posicionamiento en el espacio de los elementos geométricos. En este caso, ubicar un eje vertical en el hiperboloide de revolución y una recta vertical sería el eje y una recta de perfil en este caso. Bueno, y se genera la superficie. Después, la otra parte del ejercicio, primero ubicar, generar, modelar, generar la superficie, modelarla y luego hacer la presentación de eso, haciendo las vistas fundamentales, anterior, superior, lateral, izquierda, derecha, lo que pida cada enunciado plantea en cada caso se plantea diferente, en A4, en A3 el tamaño de lámina y imágenes perspectivas, algunas tienen posicionamientos, direcciones de las perspectivas, ¿eh? Distintas direcciones, la flecha de la dirección que ustedes ven es la dirección donde estaría ubicado, después uno se puede acercar o alejar del objeto, no está planteando el alejamiento, sino la altura de la perspectiva y la dirección con que está mirando el observador. Y bueno, estos son todos ejemplos de las presentaciones, lo que serían las vistas fundamentales con el objeto y después en lo que es la, las perspectivas, hacer la ambientación del espacio, ubicarlo en un espacio, ¿eh? Hacer algún fotomontaje o armar todo el entorno ¿eh? Que pide en cada ejercicio. ¿Mm? Entonces, lo que es el planteo de la ejercitación, sistema diédrico, ubicar los objetos. Para eso tengo que saber las posiciones de recta, vertical, de punta, qué posición tiene el objeto, los elementos geométricos, las rectas, los segmentos, o las curvas, o los planos, y luego ya trabajar con la herramienta del software y se genera sola. Y después voy a hacer la presentación, que no sobre espacio en blanco, bueno, después voy a hacer un teórico de presentaciones, ¿no? Estos son 4 conoides rectos, y después ven las vistas diédricas, una axonometría y las perspectivas cónicas con la ambientación y demás. Y bueno, nosotros que venimos trabajando esto a lo largo de muchos años, las variaciones entre ejercicios de un mismo ejercicio con distintos alumnos, se dispara la creatividad, ¿no? Con esto. Fíjense que después esas generatrices y directrices se van a transformar en elementos constructivos, elementos estructurales de las superficies, ¿eh?
Eh, bien, ahí, por ejemplo, eran conoides rectos que eran, bueno, este es un parcial, en algún momento fue, de un parcial y bueno, de todo ejemplo de lo mismo, del mismo ejercicio, como los alumnos lo trabajaron de diferente manera. La parte de la caja contenedora era libre y después los conoides eran, eran bastidores o paneles para colocar paneles en la exposición, hacer exposiciones y demás. Son todos ejemplos de como conoides rectos, por ejemplo, de especie de lucernario, bueno, de pérgola. ¿Eh? Después era libre cómo los combinaban, ¿no? Esta es la superficie dada y después la combinación pueden repetirlos. ¿Eh? Miren lo del hiperdoble de revolución, un faro, no sé, la funcionalidad se la pueden dar libremente. ¿Eh? Un puente, los conoides. ¿Mm? Y bueno, paraboloides hiperbólicos. Son todos ejemplos que quería mostrarles como para que se den idea de lo que queremos llegar. Las vistas fundamentales, perspectiva axonométrica, axonometría paralela y lo que son las perspectivas cónicas con la ambientación. Fíjense, todos son, por ahí son el mismo ejercicio en realidad, pero lo ven tan diferente que por ahí parecen diferentes, pero no, son distintos ejemplos que hemos hecho a lo largo de, de los ciclos lectivos. Y después acá tienen también le vamos a dejar un apunte donde están combinaciones de estructuras, sistema de definición de espacios con una superficie esférica, por ejemplo, seccionada. Esto es muy interesante para cómo combinar estas superficies, cómo ir acoplándolas, que les puede servir. Ahí está el toro, ven, con las secciones, como les mostraba de Norman Foster. Si le quito una parte, esto sería esta parte del toro. Esto sería esta. Y esta parte inferior, esto. Fíjense que de un toro las cantidades de superficie que puedo lograr. Y bueno, de los paraboloides y cómo los puedo ir combinando, conoides oblicuos y rectos, y cómo combinarlos, cómo resolver lucernarios en la combinación, acá adaptando un triángulo entre los dos paraboloides, ¿eh? Logro iluminaciones cenitales, bueno, combinaciones.